Hola, mi nombre es Miyerlandi Velázquez, pertenezco al grupo número 10 con mis compañeras Nayeli Valencia y Sara Reyes. Escogimos como enfermedad la silicosis en el área de la construcción. Bueno, esta es una enfermedad que principalmente es contraída por la inhalación de polvo de sílice, ¿sí? La industria de la construcción es una de las mayores generadoras de riesgos para los trabajadores porque en los materiales de construcción se encuentra el polvo de sílice, como en materiales de arena, de cemento, de piedra, en los suelos, en los ladrillos. Entonces escogimos pues como esta enfermedad porque principalmente la enfermedad iba como especialmente para los trabajadores que realizan trabajos en minería, pero verificamos que no, también en el sector de la construcción y en muchos más sectores se encuentra esta exposición a esta enfermedad. El factor influyente en esta enfermedad de la silicosis es como tal inhalando las partículas de polvo de sílice que están ubicadas pues como en los materiales que les informé anteriormente. Estas partículas en los pulmones causan la enfermedad, la cicatrización como tal, y si no se cuidan puede causar cáncer de pulmón e incluso la muerte. Esta enfermedad es conocida principalmente porque es de tipo progresiva, ya que en el momento pues no se presentan los síntomas, sino que se presenta en un transcurso de 10 años después de la exposición. El comportamiento mundial de esta enfermedad es que la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud ha puesto especial atención en la prevención de la silicosis. Pues esto se ve con la estrecha colaboración de organismos nacionales e internacionales, especialmente con el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional y la Comisión Internacional de Salud Ocupacional. Pues esto como tal le ayuda a las empresas a prevenir y a estar atentas de la importancia de esta enfermedad y la exposición a los trabajadores para que realicen como una actividad de prevención e informarle a los trabajadores que es una enfermedad grave y que puede llevar o tener consecuencias hasta perder la vida. En el contexto de la empresa tenemos a Garzón Ingenierías, que es una empresa promotora que gerencia, diseña, construye y comercializa procesos de vivienda, comercios y obras pues complementarias, ¿sí? Esta empresa tiene actualmente 10 trabajadores directos y 50 indirectos. Los 50 indirectos son los trabajadores que realizan los procesos de construcción, se encargan pues del tema de pinturas, pues el tema como tal de construcción obra de una edificación o de una vivienda como tal. La vigilancia colectiva o epidemiológica tiene como finalidad analizar las relaciones existentes entre estado de salud del trabajador y las condiciones del trabajo. Los resultados de vigilancia de la salud colectiva complementarán la evaluación higiénica y deberán ser tenidos en cuenta en el servicio de prevención para gestionar adecuadamente una prevención para los riesgos laborales. Depende pues del objetivo de cada empresa, teniendo en cuenta el análisis de vigilancia colectiva, ya que puede ser a una empresa o trabajar en agrupaciones con varias empresas que tengan riesgos similares. Bueno, yo les presenté como el contexto de la empresa, ya mi compañera Nayeli va a presentar la definición de casos y les va a dar información más específica de casos que pasaron alrededor de los trabajadores pues, que estaban en esta exposición. Mi nombre es Nayeli Valencia y voy a hablarles sobre inicialmente los 3 casos que investigamos en esta actividad. Primero está el perforador de roca. Entonces, una persona o un trabajador que fue llevado al hospital después de haber presentado una falla respiratoria y una falla en el ventrículo derecho. Se le diagnosticó la enfermedad de sílice aguda
y esta persona pues había trabajado durante 22 años como perforador de roca. Cabe pues resaltar que sí utilizaban respiradores, sí utilizaban protección respiratoria, pero estos respiradores, a pesar de que tenían el control de polvos, eran infuncionables, o sea, no funcionaba correctamente el control de polvos y nunca se les realizó como una inspección, un mantenimiento o nunca se les hizo el cambio. Así que a pesar de que tenían la respiración, la protección respiratoria, estuvo todo este tiempo, todos los 22 años expuesto al sílice. El segundo caso es de un trabajador en la construcción de un túnel. Esa persona murió a los 69 años de edad. Solamente trabajó 2 años en la construcción del túnel y el resto de su vida, 40 años, estuvo trabajando como enfermero. La persona había sido fumadora la mayoría de su vida y la combinación de la exposición en la construcción del túnel y el que haya sido fumador hizo que desarrollara la enfermedad y que muriera por la silicosis aguda que presentaba. El tercer caso que investigamos es sobre la construcción de un edificio. Entonces había un colaborador que debía utilizar una máquina para hacer limpieza a presión y fue contratado para limpiar la superficie de un hormigón formado. Esta persona contaba con una protección respiratoria, específicamente un respirador de flujo continuo tipo C, que tenía también un abastecedor de aire, y su acompañante o su ayudante no contaba con protección respiratoria, según pues dentro de las políticas dentro de ese momento en la organización, pues solo era necesario que la persona que realizaba la limpieza utilizara el respirador. Pero pues tiempo después se realizaron unos estudios en donde se pudo evidenciar que era mucha más la exposición y lo que recibía la persona ayudante que el operario, que era el que tenía el respirador. Para eso se realizaron los siguientes estudios. La fuente de datos, lo que utilizamos fueron unos datos básicos, que es información de la compañía y una pequeña información que se pudo sacar de la historia clínica, datos básicos, no datos que puedan como interferir la privacidad del colaborador. Esta información se recolectó por medio de la resolución 2346 del año 2007, ¿cierto? En donde se dice que no se puede violar la privacidad del colaborador y esa información de la historia clínica, pero sí se pueden recolectar datos básicos que ayude a realizar la investigación y ayude a formar el sistema de vigilancia epidemiológico. Entonces se realizó una hoja de Excel en donde se puso la actividad que realizaba el trabajador, el tiempo de exposición y los efectos que estaba presentando en su salud. Pues es importante recalcar que dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben de realizarse siempre unas actividades que ayuden a controlar la exposición a sus factores de riesgo. El responsable sería el coordinador de logística, entonces semanalmente el coordinador de logística pasaría un informe sobre los materiales que ingresaron a la empresa y pues los equipos y herramientas que van a manejar los colaboradores. El otro informe sería el de manejo y uso de materias primas. Entonces este se realizaría mensualmente y el área y el responsable sería área de producción y representante o jefe de área, ¿cierto? Ellos serían los encargados de conocer el manejo de esas materias primas, el manejo de esos materiales y de socializarlo con los colaboradores sobre cuál es la manera adecuada de realizar el manejo de esas materias primas, el tema pues del almacenamiento, el tema del uso. Ahora tenemos el inventario de empleados expuestos al agente sílice.
Ese inventario se realizaría mensualmente y lo haríamos desde el área, o se debe hacer desde el área de seguridad y salud del trabajo. En este caso, el coordinador de la empresa expuesta realizaría mensualmente un informe en donde diga cuántas personas se deben de exponer al sílice, cuántas personas realizan actividades en las que están con más concentración de sílice y cuáles serían los controles a establecer para que estas personas pues se disminuya ese tiempo de exposición o esa cantidad de exposición que están presentando. Por último, tenemos el estudio de casos que se presentaron y a comparación de los casos que ya se conocían. Entonces, semestralmente, desde el área de seguridad en el trabajo, especialmente el coordinador de SST se va a encargar de mirar cuáles eran los casos confirmados hace 6 meses y cuántos casos se presentaron actualmente, ¿cierto? Entonces, para eso se realiza como varios estudios. Entonces se envía al personal a evaluaciones médicas ocupacionales, se mira si hay la posibilidad de reubicar la persona en otra actividad dentro de la empresa. Esa actividad se realiza con el fin de minimizar los casos confirmados con la enfermedad. Entonces, la idea es que cada vez que se realice este estudio de casos, se puede evidenciar que son menos las personas confirmadas con la enfermedad, gracias pues a que dependiendo de los casos, se pueda empezar unas actividades de control con el nuevo personal. Seguimos con la recolección de datos. Es importante conocer y resaltar que la calidad de un sistema de vigilancia epidemiológico va ligado con la calidad de la información que se logró recolectar. Entonces, si se tiene una buena base de información, se va a poder realizar de la mejor manera el estudio de vigilancia epidemiológico. Luego de formular el problema, se elaboró un instrumento de recolección de datos que nos permitiera identificar y analizar de forma temprana los casos y las enfermedades de silicosis, teniendo en cuenta la validación de un grupo de expertos, en este caso los médicos y los epidemiólogos. Uno de los aspectos más importantes es tener en cuenta la periodicidad con la que se va a tener la información, y su objetivo es procesar y analizar desde un punto de vista epidemiológico la información para la salida del sistema. ¿Qué se vigila? Se vigilan todos los casos como sospechosos, confirmados y probables. ¿Cómo se vigila? A partir de un informe emitido al final de cada semana epidemiológica. ¿Quién lo vigila? Un profesional encargado del análisis epidemiológico. ¿Dónde se vigila? En la unidad receptora de datos. ¿Y cómo se vigila? Para el análisis de la información se utilizaron 2 unidades de medida. Entonces está medidas descriptivas, distribución de frecuencias y medidas de tendencia central, que son las medidas de cómputo, de posición y de tendencia no central. Cada cuánto se vigiló, mensual y semestralmente. ¿Y cuál es el producto final? Una investigación epidemiológica de campo con el fin de establecer los factores de riesgo e intervenir oportunamente con el análisis epidemiológico según las variables del evento que se vigiló. Validación de los datos. Teniendo en cuenta que es importante monitorear la integridad, consistencia y confiabilidad de la base de datos, es importante someter la información a un protocolo de calidad, donde se va a verificar que toda esta información sí sea confiable y esté completa para realizar el informe. Se pretende aplicar un cuestionario en donde todas las empresas puedan fortalecer la sensibilización frente al sistema de vigilancia epidemiológico, ¿cierto? Es importante desde el protocolo de calidad verificar todas las variables contenidas dentro del cuestionario. En el análisis de la información se pudo evidenciar que la Organización Mundial de la Salud busca incrementar la capacidad de los sistemas de información existentes para avanzar en la vigilancia en temas de interés de salud pública. Esto se busca hacer con todos los países para poder tener una información completa de cuáles son esas enfermedades que se están manifestando de una manera más
frecuente y que son enfermedades que pueden ser mucho más dañinas para la salud de los trabajadores. En la investigación también se determinó que la sílice es uno de los polvos más comunes en la corteza terrestre. Por esta razón podemos estar expuestos a él en cualquier lugar, lugares desconocidos e inesperados. Sin embargo, pues cabe recalcar que la mayor población que se puede ver afectada por esa exposición son trabajadores del área de la construcción, ya que deben de estar todo el tiempo expuestos a este tipo de polvos. Es importante también que las empresas reconozcan cuáles son las medidas de intervención y los controles que van a establecer para disminuir esa exposición. El uso también de un respirador. Es importante tener en cuenta que esos trabajadores que se exponen al polvo de sílice cristalino durante las actividades de construcción pueden desarrollar enfermedades respiratorias graves o incluso mortales. Intensidad de la exposición. Entonces, cabe recalcar que el riesgo de la aparición de esta enfermedad en las personas tiene mucho que ver con el tiempo de exposición. Para eso se realiza una ecuación que dice: dosis acumulada de sílice igual a fracción de polvo respirable por porcentaje de sílice libre en miligramos por número de años de exposición. De allí se va a sacar esa información y dependiendo al porcentaje que nos arroje sabremos si se debe cambiar la actividad, si se debe implementar un nuevo equipo de protección personal o si definitivamente este personal se debe rotar, porque pues el tiempo de exposición es el que más influye en la gravedad de la enfermedad. Límites permisibles para la exposición ocupacional. El TLV y el TWA para sílice cristalina es de 0,025 miligramos. En el polvo de sílice cristalina está clasificado por la ACGIH como 2, sospecha de carcinógeno humano, y la Agencia Internacional para la Prevención del Cáncer, IARC, lo ha clasificado como 1. Hola, mi nombre es Sara Reyes. Hoy les voy a hablar sobre las patologías asociadas de la enfermedad silicosis, que son dificultad para respirar, fiebre y debilidad general y dolor en el pecho. Las patologías, teniendo en cuenta las incapacidades de los trabajadores, se realizó en la empresa un análisis de las condiciones de salud reportadas en los últimos 6 meses, que pueden estar asociados con patologías de silicosis o con infecciones respiratorias o pulmonares de la población trabajadora de la empresa, a partir del cual se determinó lo siguiente: que el 40% de la muestra ha presentado dificultad en la parte respiratoria y el 50% ha presentado fiebre y debilidad general y el 10% ha presentado pérdida de peso y dolor en el pecho. La enfermedad mortal es, de acuerdo con la compañía de seguro Positiva, que acoge al 30% de la población ocupada formalmente en el país. En el año pasado fueron conocidas 3.222 enfermedades de origen laboral, de las cuales el 89% correspondieron a desórdenes musculoesqueléticos de DME, seguido de las enfermedades mentales con un 5% y de las respiratorias con un 2%. Sin embargo, pese a que las enfermedades laborales más frecuentes son las DME, las de tipo respiratorio tiene especialidad relevancia a nivel médico, puesto que, según la literatura médica, padecimientos como la neumocosis tiene un potencial de escalamiento en la muerte, y la enfermedad respiratoria de origen laboral es diferente a los DME, porque estos últimos no implican pensión temprana ni muerte. De hecho, la literatura médica muestra que trabajar bajo la tierra disminuye la expectativa de vida en 10 años. Por ejemplo, el solo hecho de trabajar bajo la tierra
dice la doctora Gloria Morgan, vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva, que con el fin de realizar un diagnóstico de las condiciones de salud en los trabajadores se efectúa un análisis de 12 trabajadores que están expuestos al